Lección 4, ejercicio número 5, Hamza. Le damos el ejercicio, dice Masruq. Masruq, entre paréntesis, dice aquí ismun, la palabra es un ismun, es un sustantivo, ismun, yadullu, que representa ala, sobre ma waqa'at, sobre cuando ocurre, alayhi as-sariqa. Dice es donde cae la acción de el robo. Sariqa significa robo. Entonces es un patrón que se va a seguir. Es este patrón de masruq. Es el patrón, esta palabra significa, es robado. Entonces dice que este es un sustantivo donde cae la acción del robo. Wa huwa mushtaqu, y es tomado o extraído min suriqa. Suriqa. Suriqa es el verbo mabniyu lil majhul del verbo saraqa. O sea que aquí no hay un sujeto que hace la acción. Por eso se llama mabniyu lil majhul, que es la forma pasiva. Entonces se toma de la forma pasiva. Wa yusamma, y se denomina ismu maf'ul. Entonces este es el ismu maf'ul. Y el ismu al-fa'il es el que hace la acción. Habíamos visto en la clase anterior. En este caso sería sariq. Sariq es el que hace la acción. Y masruq. Sariq significa ladrón y masruq significa lo robado. Es donde cae la acción del robo. Entonces se llama robado. El ladrón y esto es lo robado. Entonces se sigue el mismo patrón. Se llama ismul maf'ul. Es un isim formado, masugun, min al-fi'li al-mabniyi lil-majhul, que es la forma pasiva, se extrae entonces o se forma el ismul maf'ul. Lid-dalalati, para identificar, lid-dalalati, o para significar, ala ma waqa'a alayhi el-fi'l, sobre donde recae la acción. Wa huwa ala wazni, y es sobre el patrón maf'ul. Entonces tenemos las tres letras que les he dicho, que es la que se denomina el verbo, que es la fa, la ain y el lam. Y les expliqué que las letras que están de más sería el mim con el a y el waw. Por lo tanto, con todos los verbos se va a hacer lo mismo para tomar el ismo al maf'ul. Min al-fi'l al-thulathi al-mujarrad. Es de los verbos de tres letras. Al-mujarrad quiere decir que no tiene las tres letras que les dije, tanto el alef como el waw o el ya en una de sus consonantes. Entonces vamos a ver, dice istakhrij, extrae min ad-dars, de la lección, asmaul maf'ulin al-warida fihi, extrae los ismul maf'ul que son citados en la lección, al-warida fihi, citados en la lección. El ha regresa a la lección. Wadkur ma'a kulli wahidin, y nombra en cada uno de ellos al-fi'l al-mushtaqu minhu, y nombramos el verbo del cual se extrae el ismul maf'ul, ala nahwi tali, de acuerdo a lo siguiente. Entonces tenemos aquí el ismul maf'ul, la palabra maktub. ¿De dónde es tomado este ismul maf'ul? Maktub es lo escrito, del verbo kutiba. Kutiba yuktabu. Aquí está el verbo en forma pasiva, en pasado, y el verbo en forma pasiva del tiempo presente, que es el verbo escribir, kataba, 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 y su forma pasiva es kutiba. Es como fue escrito, escrito. Okay, vamos entonces a la lección a ver algunos ismos
al-maf'ul. Vamos a ver algún ismul maf'ul que veamos aquí en la lección. Aquí tenemos uno, maksur, del verbo kasara o kusira. Kusira, que el verbo romper. Kusira. Kusira yuksaru. Maksur significa roto. Maksur, roto. Aquí tenemos otro, sigue el mismo patrón. Vean que tenemos la letra mim al principio y el waw después de la segunda letra. La letra mim con vocal A. Maksur. Y aquí tenemos otro que es mim con A. Maftuhan con vocal A. Maftuh, que es abierto, del verbo futiha. Futiha yuftahu. Vamos a seguir buscando si hay otra. El ismul maf'ul debe tener la letra mim al principio. Vamos a la siguiente página. Vamos a seguir buscando. Aquí tenemos otro, pero este es un nombre, que es Mansur. Que es la persona, se llama Mansur, pero también es ismul maf'ul del verbo nusira. Nusira. Del verbo nasara, que es el verbo, ¿verdad? Nasara, como es como dar la victoria. Aquí tenemos otro, que es mamnu'. Mamnu' del verbo muni'a, de forma pasiva, muni'a, con la ain al final, muni'a, que es el verbo prohibir, prohibido en este caso. Y como tiene mim al principio, se agrega otra mim. Entonces sería mam, el otro mim con sukun, mam, la nun con el waw, mamnu'un y el ain. Mamnu'un, prohibido. Mamnu'un, mamnu', prohibido. Vamos a seguir buscando. Aquí no hay más. Bueno, vamos con la otra página. Ya no hay más. Entonces ya vimos algunos. Ustedes pueden seguir buscando si quieren encontrar más. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Dice cita صوغ أسماء المفعولين من الأفعال الآتية. Entonces dice forma asma, que es plural de ism, asma, al-maf'ulin, o sea, los nombres tomados donde recae la acción, se llama ismul maf'ul, que es donde recae la acción del verbo, de los verbos siguientes. Entonces tenemos el verbo qutila, tomado del verbo qatala, aquí está en forma pasiva, qutila. Qutila es como fue asesinado, etcétera. Qutila, no se sabe quién fue el que hizo la acción del qatel, o de asesinar o de matar. Qutila. El ismul maf'ul es, siguiendo el mismo patrón, ponemos la letra mim con vocal A, después viene la primera letra del verbo, que es la qaf con sukun, maq, la segunda letra del verbo, la ta, y agregamos la letra waw y el lam, que es la última letra del verbo. Entonces sería maqtul, maqtulun, maqtul. Maqtul es donde cae la acción de matar. Entonces sería, por ejemplo, decimos, esta persona es maqtul, como que asesinada. Maqtul, hada el maqtul, fue el que murió. Ulima, segundo verbo, ulim, del verbo alima, ulima. El verbo alima es el verbo saber. Y ponemos la letra mim al principio. Y ponemos
con la vocal A, ma, y la letra Ain, que es la segunda, viene con sukun. Ma, y después viene la segunda letra, que es el lam, con la consonante waw, y el mim al final, que no se une con ninguna letra, el waw del lado izquierdo. Entonces decimos ma'lum, ma'lumun. Ma'lum significa donde cae la acción del verbo saber. Entonces ma'lum es conocido. Ma'lum, por ejemplo, si le preguntas a alguien, mira, tienes que hacer, ¿sabes? Eso, por ejemplo, ¿sabes esta cosa? Ma'lum. Fue como, sí, sí, lo sé, ma'lum, es conocido eso. Su'ila, ¿verdad? Del verbo sa'ala, que es el verbo preguntar. Su'ila. Su'ila es como alguien fue preguntado, pero no se sabe quién le preguntó. Su'ila. Y entonces, donde cae la acción sería, ponemos el mim con A más la primera letra del verbo con sukun, más, y después viene la hamza con vocal U. Ponemos la letra waw, más la hamza sobre la U, más ul y el waw de más ulun. Esta forma de ortografía, el hamza se coloca sobre la vocal fuerte, en este caso que corresponde con ella, que es la U. La U corresponde con la consonante waw, y luego se escribe la consonante waw, la waw al lado. Mas'ul es como el preguntado. Shuriba del verbo shariba, que es el verbo tomar o beber. Entonces ponemos el mim con vocal A y la shim, que es la primera letra del verbo, con sukun. Mash, el ra, mashrub, mash y la consonante waw y la ba al final. Mashrub. Mashrub es, vamos a decir, es como la bebida. Tomado, pues es como que es algo tomado. Mashrub. Quri'a, quri'a, del verbo qara'a, que es el verbo leer. Quri'a. Ponemos el mim, el qaf, que es la primera letra del verbo, con sukun. Maqru. Maq, la ra. Maqru, el waw, que viene después de la segunda consonante. Maqru. Y aquí ponemos la maqru'un. La consonante puede ir sola aquí en este caso. Maqru. Maqru es leído. Maqru, leído. Después viene uyida del verbo wayada, que es el verbo encontrar. Entonces ponemos el mim con A, la primera consonante con sukun, mau. Después en la segunda consonante la jim con la consonante waw. Mauyudun, mauyudun. Mauyud del verbo huyi, que es el verbo encontrar. Mauyud es donde recae la acción del verbo, entonces sería encontrado, mauyud. O también, por ejemplo, cuando uno está en clase y le pasan la lista, uno dice mauyud. Quiere decir que estás ahí en el lugar. Mauyud, estás como presente de que estás en el lugar. Kusira, que es del verbo kasara, que es el verbo romper. Kusira es la forma pasiva en tiempo pasado. Kusira al-bab es como decir rompieron la puerta. Y el ismul maf'ul ponemos el mim, que es la letra adicional, después la kaf con sukun, mak, el sin con el waw, que es la letra adicional, el waw, y la ra al final. Maksur. Maksur es lo que ha sido roto, de acuerdo al verbo, donde recae la acción de lo que se rompió y está roto.
Si decimos al-babu maksur, es la puerta está rota. Vamos con la siguiente columna. Ulida, que es el verbo del verbo walada, que es engendrar. Ulida, entonces si ponemos maulud, el mim, mau, la primera letra del verbo, mau, maulud, el lam, después el waw, mauludun. Maulud es como donde cayó la acción de engendrar, que sería maulud, es nacido. Pues también podemos decir al maulud, que es el recién nacido. Kurija, del verbo karija, que es el verbo como que es, kurija es que, vamos a escribir la palabra, karija, es como detestar, de detestable. Entonces ponemos el mim, mak, con la primera letra del verbo, mak, la ra, y el waw, que es la letra adicional, y el ha. Makruh, makruh, es como el makruh es algo detestable, pues. Makruh, algo que no es bueno y se detesta hacer. Ukila, del verbo akala, que es el verbo comer. Ponemos la letra mim con a, ma, el hamza sería con sukun, sería ma, ma, el kaf, y el waw, la letra adicional, y el lam. Ma'kul, ma'kul, que es lo comido. Dufina, del verbo dafana, que es enterrar. Entonces ponemos aquí ismul maf'ul, ma, la primera letra del verbo, mat, fu, el fa con el waw y la nun, matfun, enterrado. Ghusila, del verbo ghasala, en forma activa, ghasala, que es el verbo lavar, ghusila es lavado. Entonces ponemos aquí ma, el ghain con sukun, mag, el sin con el waw, la letra adicional, maghsul, maghsul, que significa lavado. Khuliqa, creado, ¿verdad? Entonces ponemos aquí mag, el ja con sukun, mag, el lam con el waw y el qaf, makhluq, que significa creado. Makhluq, creado. Fusila, del verbo separar, fasala, fusila. Te ponemos aquí maf, la sad con el waw, mafsul. Mafsul se puede decir que es una persona que ha sido expulsada, mafsul, o separada de las clases. Mafsul, o algo separado. Mafsul. Entonces ya hemos aprendido varios verbos y estos se pueden utilizar también estos como adjetivos. Estas palabras como adjetivos. Vamos a ver unos ejemplos del ismul maf'ul. Dice el ejercicio número 8 de la lección 4. Ayyin, identifica. Ayyin asma al-fa'ilin. Aquí vamos a identificar el ismul fa'il, que es el que hace la acción. Wa asma'ul maf'ul, y es donde recae la acción. Fima yali, lo siguiente. Dice, da, imperativo del verbo wada'a, da, coloca o pon, khattan wahidan, una línea, tahta al-awwal,
una línea debajo del primero, o sea, el ismul fa'il. Wa khattayn, y dos líneas tahta athani, y dos líneas debajo del segundo, o sea, el ismul maf'ul. Vamos con la primera oración. Dice واحد قال المدير للطالبين, dijo el director li, este li es para الطالبين للطالبين. Dijimos que cuando se une la preposición lam, que es qala li, tal persona, le dijo a tal persona, se va el alef lam, hemos hablado, se va el alef y se coloca la primera lam, que es de la lam de li, con la segunda lam del artículo. Entonces sería li talib, se va el alef del artículo. La palabra está determinada, pero cuando se une la preposición lam, se va el alef. قال المدير للطالبين, como está el sustantivo afectado por la preposición lam, se cambia la letra alef por una ya que es el musanna, que es el dual. En vez de decir li talibani, en vez de poner la alef, se cambia la alef por la ya, porque está afectada por la preposición lam. Li talibaini, en vez de decir li talibani, que es el dual para dos, li talibaini. Ya eso lo vimos, que es alamatu jarrihi del musanna, el ya. Dijo el director para los dos estudiantes que llegaron hacia la dirección, dijo, man, quien, min, quien, mi, que es de, kuma, kuma es la preposición, el posesivo de dos, ustedes dos, man, min, kuma, quien de ustedes dos, man, min, kuma, kuma es como decir la kaf de anta, minka, pero kuma es de ustedes dos. Man min kuma, la preposición min, y la pregunta man. Man min kuma, ¿quién de ustedes dos es? Aquí iría el verbo, cero estar. ¿Quién de ustedes dos es ad-darib? Ad-darib, que es el ismul fa'il del verbo daraba, golpear. Man min kuma ad-daribu, ¿quién de ustedes dos es el ad-darib, que es el que golpeó? Es el que golpeó. Wa man, y quién es al-madrub, y quién es el golpeado. Entonces aquí tenían dos líneas, porque es el ismul maf'ul y el ismul fa'il. Entonces el que hace la acción de golpear es el darib, es el que golpea, y el madrub es el golpeado. Man minkum ad-daribu wa man el madrub. El mim está aquí abajo del ismul maf'ul. Al-madrub, madrub, al-madrub. ¿Quién es el que golpeó? Y quién es el que el golpeador? ¿Y quién es el golpeado? Vamos con la siguiente oración, número 2. Y dice farra, farra, el verbo farra. No sé si ya lo hemos visto antes. Farra está en pasado. Farra es farra y afirru, que es el verbo esconderse. O huir, perdón, el verbo huir. Farra. Farra al-qatil. Al-qatil es ismul fa'il del verbo qatala. Al-qatil, quien es el farra al-qatil. Huyó el qatil, el asesino. Wa y wa nuqila. Nuqila, el verbo naqala, que es llevar o transportar. Wa nuqila, y fue llevado. Está en forma pasiva, no se sabe quién fue el que lo llevó. Wa nuqila, y fue transportado o llevado. Al maqtul. Al maqtul sería el ismul maf'ul. El qatil o al maqtul. Al qatil, el asesino, y el maqtul, el asesinado. فر القاتل ونقل المقتول إلى المستشفى.
y fue llevado el maqtul, o sea, el asesinado, ila al mustashfa, al hospital. Número 3, thalatha. Qabatna, del verbo qabada, que es el verbo arrestar o atrapar. Qabatna, y el na es el sufijo verbal. Qabatna es como agarramos o atrapamos. Qabatna ala sariq. As-sariq sería el ismul fa'il, el que hace la acción del verbo saraqa. Qabatna ala sariq. Atrapamos al ladrón. Walakinnana, pero ciertamente nosotros, lam najid. Lam najid, no encontramos. Lam najid del verbo wajada. Lam najid, no encontramos. Ladayhi, con él, el hi regresa a la palabra sariq, pero no encontramos con él, o no encontramos con él al mal, que sería el dinero, al mala al masruqa, al mal al masruq, el dinero robado. Entonces masruq sería el ismul maf'ul, que es lo robado. Al mal al masruq, el dinero robado. Entonces asariq o al masruq. Número 4. Arba'a. Adhanul masjidi. Adhanul masjidi mudafun ilayhi. Adhanul masjidi sería el llamado a la oración del masjid. Cuando se hace el llamado a la oración se le llama el adhan. Adhanul masjidi al-masjidi al-nabawi. Al-nabawi es el adhan del masjid del profeta, que es la que queda, el masjid al-nabawi es el que queda en la ciudad de Medina al-Munawwar en Arabia Saudita actualmente. Adhanul masjid al-nabawi, el llamado del masjid del profeta, masmu'un. Masmu'un es del verbo sumi'a, que es escuchar, escuchado. Masmu'u es escuchado. Adhanul masjid al-nabawi masmu'un es escuchado. Fi ba'di ahya'i al-Medina, en algunas urbanizaciones, es plural de la palabra hayy, que es barrio o urbanización, el plural es ahya. Masmu'un es escuchado en fi ba'di, en algunos de los barrios o urbanizaciones de al-Medina al-Munawwara, de la ciudad de Medina. Entonces, como el Masjid Nabawi es grande, al poner el adán se escucha en algunos de los barrios o urbanizaciones del Medina al-Munawwara. Y sí, yo me acuerdo que cuando yo vivía en Medina, sí se escuchaba el adán del Masjid Nabawi, especialmente en el de la mañana, del Fajr, que no había mucho ruido, se escuchaba cerca de mi casa y yo vivía un poco lejos del Masjid. Número 5, Hamza. Qultu lil baqqal. Qultu, le dije al baqqal, lil baqqal, le dije al baqqal, que es como el que vende en un negocio pequeño, como en un bazar, como una quincalla. Qultu lil baqqal, ¿verdad? De pregunta, yujat, es como decir tienes. Ayujat ladeika. Ladeika. Ayujat ladeika. Ayujat ladeika. Dajajun madbuh. Dajaj significa pollo. Madbuh es sacrificado, del verbo dhabaha, dhubiha.
del verbo dabaja. Dabaja o dubeja, que es sacrificado o degollado. Dabaja. Entonces puede ser que si tiene, que no tenga el pollo congelado, sino que fresco, que haya sido sacrificado recientemente. Dice, ayuyat ladeika dajajun madbuh. Tienes el pollo de los sacrificados. Entonces ya, madbuh sería el ismul maf'ul del verbo dubiha. Dajajun madbuh. Pollo sacrificado. Número 6. Hada talibu, este estudiante. Aquí tenemos un ismul fa'il que sería la palabra talib. Talib del verbo talaba. At-talib es el que, talaba es algo que se solicita. Y talib es el que solicita, pero en este caso talib es estudiante. Hada talibu mafsul. Ismul maf'ul, mafsul. Este estudiante está expulsado o separado de la clase. Mafsul. Número 8. La ta'ata. La ta'ata li makhluq. Ta'a. Aquí dice no. Y este es el la que vamos a ver más adelante, que es el la al-hijaziyya, que se une a la oración ismía y hace que la palabra tenga vocal A, la que sigue el sustantivo. La palabra ta'a es obediencia, un sustantivo que significa obediencia. La ta'ata, no hay obediencia, dice li, el li es la preposición li, es para. La ta'ata li makhluq. Makhluq sería el ismul maf'ul del verbo khalaqa, khuliqa, que es el verbo crear, y aquí khuliqa es la forma pasiva, es creó o es creado. Makhluq significa creado, makhluq. La ta'ata li makhluq, dice, no hay obediencia para lo creado, cualquier cosa que haya sido creado, porque solo hay un creador. Y aquí dice la ta'ata li makhluq, que no podemos obedecer, dice, a la creación o algo creado. La ta'ata li makhluq fi ma'siyati. Ma'siya es, el ma'siya es un pecado o una mala acción. Ma'siya es una desobediencia. Entonces dice la ta'ata li makhluq, no hay obediencia para lo creado. No podemos obedecer a alguien creado, a una persona que ha sido creada. Fi ma'siyatil khaliq. Al khaliq, que hay uno solo, del verbo khuliqa. Y el khaliq, del verbo khalaqa, que es el verbo crear. Y el khaliq es el que hace la acción del verbo khalaqa, así que es el creador, al khaliq. Al khaliq, y es el ismul fa'il, al khaliq, y al makhluq es lo creado. Entonces todo lo que existe en este mundo, todo se llama makhluk. Nosotros como seres humanos somos makhluk, somos creación, somos creados. Y el único que no es creado es el Khaliq, que es Allah. Ya que Allah es el Khaliq, dice, no puede haber obediencia a la creación en una desobediencia al Creador. Entonces la obediencia es exclusiva para el Creador. No podemos obedecer a la creación desobedeciendo al Creador. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ma'siyah, desobediencia. Ta'a, su antónimo es ma'siyah. Ma'siyah, desobediencia. Entonces el Islam también, para conocer en pocas palabras lo que es el Islam es adoración al Khaliq, ¿verdad? ¿Verdad? Ibadatu al Khaliq es adoración, es la adoración al Creador únicamente. O
sea, no podemos adorar a más nadie sino al Creador. Es la adoración exclusiva al Creador. O sea, no podemos darle nada de adoración al Makhluk, a lo que Él ha creado. Nada podemos adorar, ni suplicar, ni pedir a lo que Alá ha creado. Solamente debemos pedirle es al Khaliq, el que vive por los siglos de los siglos y nunca muere. Y es el que nos va a juzgar el día del juicio final por lo que hemos hecho aquí en la tierra. Él ha diseñado esta vida y ha puesto las normas, ha mandado los mensajeros y los mensajes para que nos guiemos. El último mensaje que hay sobre la tierra, que tiene vigencia actualmente hasta el fin del mundo, se llama Al-Qur'an. Léanlo y sigan las enseñanzas de nuestro Creador para que, como dice, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Le dijo a Adán, una vez que descendió del paraíso a la tierra, dijo, quien siga mi guía no tendrá temor ni se entristecerá. Así que sigan las guías de Alá que ha dado a los mensajeros de generación en generación, y el último y la última guía vigente que ha derogado las leyes anteriores se llama Al-Qur'an, último libro sagrado sobre la tierra. Número 8. Hada baydun masluq. Masluq viene el verbo salaqa, que es el verbo hervir, y masluq es hervido. Bayd es un huevo. Y dice, hada baydun masluq. Este es un huevo cocido. Masluq. Baydun masluq, un huevo cocido. Makhluq, khaliq. Ok, vamos con la número 9. Dice, tenemos un dicho del profeta, ya que comienza con el isnad, que es la vía de transmisión. An Abdullah bin Umar. Dice, sobre Abdullah, hijo de Umar, radiyallahu anhuma, que Allah esté complacido con ambos, tanto con Abdullah como con Umar, que fue el segundo Jalifa que gobernó el Islam después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال, dijo, قال عبد الله, el hijo de Omar, dijo, أخذ رسول الله, أخذ es tomó, el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, bimankibi, bi es por, mankibi es hombro, mankib es hombro, y el día al final es por mi hombro. Me tomó el mensajero por mi hombro, faqala, pues dijo, kun fid dunya, kun es el imperativo del verbo ser o estar. Kun fid dunya, ad-dunya es esta vida. Kun fid dunya se le llama dunya, y la otra vida se le dice al-akhirah, la otra. Kun fid dunya, sé en esta vida, ka de tashbih, que es como. Ka'annaka, como si fueras, ka'annaka, como si fueras ciertamente gharibun. Ka'annaka gharib, gharib es extraño. Un extraño se le dice, este es gharib, este es un extraño, no se conoce. Kun fi dunya ka'annaka gharib, au, o, abiris sabil, abiru sabilin. Abir es como alguien que está de paso. Alguien que está de paso. Abir sabil es como alguien que cruza un camino. Entonces se le dice a alguien que está temporalmente en una parte. Abir sabil es como un viajero. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. O sea, que no te aferres a esta vida, porque esta vida es pasajera y no es eterna. La otra es eterna después del juicio final. Rawahu al-Bukhari, narrado el hadith por al-Bukhari, que es uno de los grandes narradores de dichos del mensajero. Y aquí entonces en el hadith tenemos el ismul fa'il, el maf'ul, kun fi dunya ka'annaka gharib, o abir. Abir sería el ismul fa'il
el verbo abara, que es cruzar, pasar. Abir, sabil, es camino, como alguien que cruza un camino, o sea, alguien que está de paso, un viajero, o algo así. Y el número 10, ashara, qala ta'ala, dijo el Altísimo, quiere decir en el Sagrado Corán, en la Sura Al-An'am, número 95, dijo, Inna Allah, ciertamente Allah, faliqu, faliqu del verbo falaqa, que es el verbo separar. Inna Allah faliqu al-hab, faliqu al-habbi. El hab es la semilla. Wan nawa es el núcleo. Inna Allah faliqu al-habbi wan nawa. Alá, ciertamente Alá es el que separa a la semilla del núcleo. Está en el Sagrado Corán. Entonces, ismul fa'il sería faliq, del verbo falaqa.